el gobierno ha contribuido a la profundización de la actual crisis que, bueno, es generada por el paro de transportistas y de agricultores. Yo creo que sí, porque, como digo, en la medida en que el gobierno como que se ha lamentablemente desatendido de los problemas reales del país y de la necesidad de solucionarlos, de implementar, de diseñar y de implementar políticas, eh, ha terminado pues generando el entrampamiento en el que está, ¿no? Por ejemplo, hablemos del sector agricultura. Eh, hay protestas de sectores agrarios en diferentes partes del país, pero mira, este es un gobierno que en algún momento habló de implementar una segunda reforma agraria. Supuestamente la agricultura era una gran prioridad del gobierno. Tenía un ministro de Agricultura que era un dirigente social, ¿no es cierto?, con mediano conocimiento del sector, que había armado un equipo, pero luego, sin mediar mayor explicación, lo cambió, ¿no es cierto? Y lo reemplazó por gente, por un ministro y por gente que no tenía el mismo conocimiento ni la misma orientación de políticas. Y es por eso que la crisis actual como que lo sorprende, lo agarra desprevenido, lo agarra sin capacidad de respuesta, ¿no? Yo creo que es consecuencia directa de la inestabilidad en los cargos y de poner al frente de las decisiones gente no calificada, ¿no? Y si miras transportes, creo que podemos contar una historia similar en el sentido de que desde el comienzo ha habido nombramientos de personajes cuestionados en el ministerio que además tenían una actitud muy concesiva frente a los intereses de los transportistas, que sabemos son muy fuertemente marcados por la informalidad, el poco respeto a la ley, ¿no? Y entonces el gobierno mismo como que empoderó el sector que ahora lo está hackeando, ¿no? Ese mismo sector que incurría en prácticas informales, que apedreaba a los fiscalizadores y que se negaba a aceptar una reforma del transporte, ese mismo sector es el que ahora bloquea las carreteras y pone en jaque al gobierno, ¿no? Y, señor Entonces Naka, creo que el gobierno está cosechando, digamos, lo que sembró en meses previos, ¿no? el presidente Castillo, los ministros Torres, Gavidia, Chero, han tenido, digamos, lamentables expresiones durante los últimos días respecto a la paralización. El presidente Castillo dijo de que los dirigentes estaban siendo pagados, el ministro Torres que habló de consumir pescado ante el alza del pollo, el señor Gaviria que dijo que solo había, nomás había 4 muertos, el señor Chero que dijo que por un día nadie se va a morir de hambre, justificando el toque de queda. ¿Cómo que se puede interpretar este tipo de expresiones, ¿no? Y que, bueno, digamos, han contribuido a que las protestas se hagan más fuertes, ¿no? Creo que es fruto de, del hecho de que el gobierno no tiene un diagnóstico claro de la situación, ¿no? Es como que el gobierno no entiende lo que está pasando y por eso es que tienen este tipo de declaraciones, ¿no? Es decir, eh, de un lado, el presidente no parece entender el nivel de desprestigio en el que está y el nivel de descontento que hay, ¿no? Y se deja llevar por estas explicaciones conspirativas que, digamos, que creíamos exclusivas de gobiernos más bien conservadores de derecha, ¿no? Según las cuales las protestas, las movilizaciones son siempre acción de agitadores, ¿no? De extremistas, y desconocen que hay problemas más de fondo, ¿no? El presidente ha caído en ese tipo de discurso y, y digamos, otra manifestación de que no entienden y no tienen claridad de lo que está pasando fue la inmovilización, por ejemplo, obligatoria en Lima, ¿no? Sobre la base de información muy débil, muy cuestionable, ¿no? Que al final terminó generando un malestar muy grande que se vuelca en contra del gobierno, ¿no? Y los demás ministros creo que reflejan eso, ¿no? Como que no son conscientes de la gravedad y de la precariedad de la situación en la que están, ¿no?
y el hecho pues de que no hay un rumbo de salida claro, ¿no? El gobierno no propone un rumbo de salida claro hasta el momento. El presidente Castillo va al Congreso a dar explicaciones y lo que dice, y da un mensaje a la nación, y lo que dice es, vamos a hacer todo lo posible, ¿no? Todo lo que esté en nuestras manos lo vamos a hacer, pero no dice nada concreto, ¿no? Y al decretar el toque de queda en Lima y el Callao para contener, digamos, las protestas contra el gobierno, el presidente Castillo ha cruzado una línea sobre el respeto que se debe tener a los derechos fundamentales, porque no recuerdo es que otro presidente en democracia haya confinado una ciudad para contener protestas, a una ciudad tan grande como Lima, me refiero. Exacto. Sí, yo creo que efectivamente, como decíamos, esto va a ser recordado como un punto de inflexión, ¿no? Y sobre todo porque ha dejado la sensación de que el presidente está desbordado por los problemas y que no sabe cómo solucionarlos, ¿no? Este tema de que el presidente no tiene la capacidad de responder a la complejidad del gobierno, yo creo que ya se ha instalado en sectores mucho más amplios, ¿no? Entonces creo que eso mella mucho su legitimidad y su imagen, ¿no? Es decir, frente a, frente a los problemas, la respuesta es, pues, no sé, si es que tienes una infección en la mano, la decisión es amputarte el brazo, digamos, ¿no? Es un poco es un poco la imagen. Entonces, la sensación que te queda es que el presidente está desbordado y que no tiene capacidad de responder a los problemas, ¿no? Y los ministros, Entonces, yo creo que eso sí lo va a afectar mucho.